Hola, bienvenidos otra vez a Dharmactic. Mi nombre es Juan y el día de hoy vamos a platicar de un tema que me suelen preguntar mucho y es con respecto al yoga. Y muchas veces me preguntan si el yoga de cierta manera está relacionado con el budismo, si el yoga de cierta manera pertenece a la tradición budista. Entonces vamos a hablar el día de hoy con respecto a este tema tan interesante. Eh, Cabe recordar, y yo ya les había contado la historia, que yo comienzo en el budismo gracias al yoga. No quiere decir que esté dentro de la tradición, pero yo caí en un centro de budismo gracias a que comencé a hacer yoga. Y esto es muy común en los centros budistas que ofrezcan programas de yoga para poder, de cierta manera, subsistir, porque realmente, seamos sinceros, el estudio de budismo no es como algo muy popular que permita a instituciones como a mantenerse, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, gracias a que el yoga es popular y de cierta manera es relacionado por la cuestión oriental, entonces los centros budistas ofrecen programas de yoga. Ahora, no es propiamente de la tradición budista, no, el yoga no tiene, o sea, el yoga no está dentro de la tradición budista. Esto es importante desde un inicio especificarlo. Hay muchos tipos de yoga, realmente este no es un video en relación a qué tipos de yoga y esa cuestión, no, sino que qué relación o qué discordancia tienen con el budismo. Y yo creo que primero podemos hablar un poquito de los beneficios que podemos obtener con respecto si nosotros somos practicantes del Dharma y hacemos yoga. Pues yo creo que los beneficios que podemos obtener evidentemente es la parte de hacer nuestro cuerpo más fuerte y flexible, que nosotros sabemos que para la práctica de meditación necesitamos un cuerpo flexible que nos permita construir una muy buena postura y poder sostenerla durante un tiempo determinado. Esto evidentemente yo creo que el yoga es una de las mejores disciplinas físicas que nos va a poder ayudar con respecto a estas dos características, la fortaleza y la flexibilidad en nuestra postura. Evidentemente también es una disciplina, al igual por ejemplo como la meditación, lo cual también nos ayuda de cierta manera a practicar regularmente nuestra meditación, como que nos empuja, ¿no? En cierta manera. También el hecho de que obviamente el hecho de hacer las asanas en yoga nos permiten como cierta introspección, ¿no? Por ejemplo, la práctica de pranayama, que son dentro de la tradición yógica de las respiraciones, evidentemente nos ayuda muchísimo en relación a todo lo que tiene que ver con los objetos de meditación dentro de la tradición budista. Y también en el caso de tener, por ejemplo, alguna contractura, algún malestar muscular, nos ayuda como en esa relajación muscular y a descontracturar los músculos, porque luego suele ser muy incómodo si tenemos esas ciertas molestias al momento de estar meditando. Entonces eso también nos puede ayudar de gran beneficio. Ahora, hay algunas similitudes porque evidentemente son las dos tradiciones se encuentran en el tiempo y geográficamente localizadas en la misma zona, pero hay que recordar que el budismo pues es una respuesta al vedismo. El yoga es más dentro del rubro del vedismo y el budismo en sí es una contrapropuesta, podríamos decirlo. ¿Cuáles son las similitudes? Pues evidentemente hay mucha terminología que se parece. Por ejemplo, karma y renacimiento es algo que se considera en ambas como algo problemático, ¿no? Por ejemplo, también como el hecho de considerar que la realidad está de cierta manera distorsionada, ¿no? También es uno de los dos términos que las ambas tradiciones consideran. Por ejemplo, también el aspecto de las emociones perturbadoras también es algo que se comparte, que son problemáticas y al final de cuentas nacen de esta visión distorsionada de la realidad. Hay otro punto que también se puede entender que parte de la práctica tiene que ser este desarrollo de un entendimiento de la realidad, ¿no? También la gran apuesta que se le hace al aspecto de concentración, que necesitamos la concentración a final de cuentas para poder abordar la realidad. Y también un gran uh,
énfasis a la práctica de la ética, que en el caso del yoga se llama yama como ética universal y niyama, la observación personal ética, que en el caso del budismo es shila, o sea, la autodisciplina ética, ¿no? Y que a final de cuentas, a través del entrenamiento de nuestra mente, podemos encontrar la liberación del sufrimiento, ¿no? Entonces, si se fijan, esos son los aspectos que tenemos en común con la tradición de yoga, ¿no? Ahora, también evidentemente hay creencias que bastante diferentes entre sí, ¿no? Que son polos completamente opuestos en las dos tradiciones. Por ejemplo, uno de los puntos más importantes es que en el caso de los textos de yoga, a menudo se dice que la realidad es maya, una ilusión que no existe. Y en el caso del budismo no se afirma que la realidad no exista, sino que más bien es nuestras propias proyecciones de la realidad son irracionales, no realistas y problemáticas. Aquí hay una gran diferencia entre ambas, mientras que una niega la realidad como tal, la otra dice que nace de una realidad irracional, no realista y problemática. Obviamente otro de los grandes diferencias es que en el caso del yoga es un sistema teísta, donde sí hay una creencia de un atma, ¿no? O sea, de un alma. Y se considera obviamente la existencia de Brahma como el dios creador. Nosotros sabemos que en el caso del budismo completamente no consideran este tipo de creencias. También la diferencia es que, por ejemplo, en la práctica del yoga se describe como la liberación como una fusión entre el Atma y el Creador, ¿no? Y pues evidentemente en el budismo incluso se considera como una especie de limitación el hecho de tener en cuenta este tipo de creencias, ¿no? Sino que la apuesta del budismo es el dominio de nuestra propia mente, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas muy importante que se diferencia es en relación al tipo de éticas que se desarrolla. Por ejemplo, en el caso del camino del yogi, hay un punto ascético, ¿no? Y en el contrario, el Buda lo que hace es un énfasis en el camino medio, ¿no? Sin caer en el hedonismo y en el ascetismo. Entonces el yoga tiende a irse más al ascetismo, mientras que el budismo se trata de posicionar en un punto medio entre el hedonismo y el ascetismo, ¿no? Entonces, estas son las diferencias, estas son las similitudes, estos son los beneficios que nosotros podemos obtener de nuestra práctica de yoga. Como les digo, yo es una práctica que le tengo un gran cariño, pero es importante nosotros como practicantes budistas que tengamos en cuenta las similitudes, las grandes diferencias y los beneficios que nosotros podamos obtener de esta práctica y esta disciplina, ¿no? Me gustaría saber tu comentario. ¿Tú practicas yoga? ¿Qué tipo de yoga tú practicas, ¿no? Y si de alguna forma beneficia tu práctica del Dharma, ¿no? Y pues esto fue todo por el video del día de hoy y yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que Buddha bless you.